Muchos saludos desde nuestra sede en Morelia para toda la familia Linaje que se conecta en línea desde Morelia, nuestras queridas extensiones, con mucho cariño, un abrazo y nuestro saludo más afectuoso. Muy bien, pues verán, le agradecemos a Dios nuestro Señor que nos da permiso y patrocinio para hacer esta emisión. Y también le agradecemos mucho a Nelly que atrás de cámaras nos hace favor, siempre sirviendo al Señor y colaborando con tanta eficiencia. Muchas gracias, querida Nelly. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con el tema del cristiano y el dinero de Dios. Y prefiero decirle así al título porque corregimos que dice el cristiano y su dinero, pero necesitamos el contexto de la emisión pasada para afirmar el dinero no es del cristiano, el dinero es de Dios y permite que el cristiano lo pueda administrar. Ya no quiero repetir lo que se dijo en la emisión pasada, pero debe quedar claro ese principio. El dinero es del Señor, solo lo administramos. Y entonces quedamos que la primera administración de la aplicación del dinero de Dios es el diezmo. Y fíjate que antes de seguir extendiéndome con este tema, te voy a advertir que tiene una recompensa. Pocos textos en la Biblia manejan con tanto énfasis un tipo de recompensa y el aspecto del dinero la trae. Ahora, necesito hacerte la siguiente observación. Como dije en la emisión pasada, esto es para creyentes. No puede ser para un inconverso porque partimos de que por amar a Dios es como uno tiene la capacidad de ofrendar. Entonces, aunque en el contexto general de la Biblia siempre se nos dice de que Dios nos ama, que es amor, que está con nosotros, sobre la cuestión monetaria se manifiesta mucho una recompensa, pero mira, mi advertencia va sobre que en los tiempos en que se escribe la Biblia no había posibilidad alguna de que hubiera un mal uso de los recursos económicos. Advertí en la emisión pasada que la suspicacia de la ofrenda en muchas gentes radica en cómo se malemplea y cómo hay perversión en cuanto a este tema. Pero en el tiempo de la Biblia no había oportunidad de eso, porque se vivía con demasiadas limitantes y no había posibilidad alguna entre el cristianismo incipiente de hacer mal uso de los recursos económicos. Advertí que siendo posible eso hoy día, tenemos filtros y candados para asegurarnos de que el manejo del diezmo y de la ofrenda en la actualidad y sobre todo nuestra congregación sea de la manera más sana, transparente, benigna y sin ningún tipo de perversión. Ahora, te digo, los textos que recompensan al ofrendador están en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo escribe en Corinto, en la segunda carta, capítulo 9, Dios ama al dador alegre. Y todo el contexto es la ofrenda, porque desde el capítulo 8 se está mencionando quienes ofrendan de todo corazón y no ponen regateo. Es más, hasta piden que se les deje ofrendar, porque fíjate que el apóstol, viendo que eran personas de recursos muy limitados, les había dicho, ustedes no ofrenden. Pero estas personas, aún con sus recursos limitados y pasando gran tribulación, como dice el capítulo 8, insisten en ofrendar. Y entonces en el capítulo 9
el apóstol dice, Dios ama al dador alegre. Fíjate esa observación, ¿eh? Fíjate, repito, Dios va a estar a gusto, voy a decirlo así, con los que oramos, con los que leemos la Biblia, con los que vamos a los servicios, con los que compartimos nuestra fe, con los que hacemos X, Y y Z por Él en la obra y por el prójimo. Pero este es un texto único en toda la Biblia que dice y describe que Dios ama al que ofrenda con esa actitud de contentamiento y de alegría. Date cuenta, qué énfasis. El segundo ejemplo que te digo está en el Evangelio, donde Cristo Jesús observa a una viuda pobre dando todo lo que tenía en la ofrenda. Ahora, Jesús no la limita y no le dice que no dé, pero sí dice en medio de todos los que están que ella ha dado más ofrenda que todos, incluso que los ricos, porque dio de corazón y luego dio todo lo que tenía para su sustento. Y eso es muy enfático porque en ese tiempo una mujer estaba muy desprotegida y no se diga viuda. Entonces, la observación de Cristo, como que hay que subrayar, se le está diciendo a Dios, te adoro. Entonces te das cuenta que la ofrenda no es regateo, no es mecánica, no es a fuerza, no es obligatoria, no es incómoda, sino es una actitud de adoración. No se puede cantar un himno enojado, maldiciendo a Dios o peleándose con el prójimo, o no se puede orar diciendo pestes y quejas. Si me estoy explicando, te estoy diciendo, como acto de adoración, la ofrenda es importante para decirle a Dios, te amo. Y es importante porque dije en la emisión pasada, un tema álgido es el dinero. Y más cuando la gente dice es mi dinero o dice yo me lo gané. Y como el dinero no crece en los árboles y como hay necesidad, pues entonces se pone mucho énfasis en no quererlo soltar, ¿no? En ese énfasis material. Y luego lo peor es creer que el dinero va a sacar adelante a la gente de sus dificultades, cuando el que saca adelante a la gente es Dios nuestro Señor, no el dinero. Y bueno, no quiero repetir lo de la emisión pasada, ahí ya dije mucho acerca de esto, solo estoy puntualizando, la ofrenda de corazón tiene recompensa. Y bueno, un último ejemplo porque es importante, está en el Salmo 20, donde cuando el que está describiendo lo que pasa en el Salmo 20 menciona que se está en apuros, que se está en apremio, dice el Señor, tenga presente tus ofrendas y te saque adelante. Fíjate, ahí hasta como que está diciendo, en la medida que eres de corazón ofrendador, Dios puede ayudarte a salir adelante de tus vicisitudes. Eso está sugiriendo el Salmo 20. Fíjate qué importante, porque la gente normalmente, de manera general, le gusta pedir, le gusta gritar ayuda, ¿sí? De Dios, del pastor, de la iglesia, de otros, pero rara vez la gente dice, yo ofrendo de corazón porque dependo de Dios, y en vez de pedir auxilio, da de corazón. Entonces el Salmo 20 dice, para el que da de corazón, tenga la garantía de que Dios lo ha observado y lo ayudará en su apremio. Date cuenta, ¿eh? Entonces, fíjate, el ofrendar realmente es una inversión. Yo diría mejor que una inversión bancaria, mejor que invertir en CETES, mejor que una inversión en la Bolsa Mexicana de Valores o en bienes raíces. La ofrenda es una inversión en el cielo para recursos de bendición. Y si has notado, querida oveja, en mi oración matutina que hago de martes a viernes en el devocional que mando por audio en el WhatsApp de la iglesia,
en el chat de boletín, ahora estoy mencionando, aparte de varias cosas donde se le ruega a Dios, que prospere nuestra economía y que vea que nuestras ofrendas van por delante, así, agarrándome del Salmo 20. Entonces, fíjate qué bonito es que es un principio espiritual, no solo ve a Dios porque lo necesitas, sino ofrenda a Dios de corazón y Él se encargará de tu necesidad. Bueno, hay más ejemplos, con eso lo dejo, pero estoy diciendo, la ofrenda sincera de corazón trae recompensa, y recompensa de bendición, de donde inclusive lo que no da el dinero vamos a tener como recompensa. Y no se diga también el recurso material. ¿Cuántos testimonios tenemos los que ofrendamos de corazón desde hace muchos años, que tenemos bendiciones? Quizás mi ejemplo es: no tengo nada, no está nada a mi nombre, pero como dice el mismo apóstol, sin tener nada, pero poseyendo todo, Dios no nos ha dejado sin techo, sin sustento, sin traslado, por su generosidad. Pero es una manera modesta de decir, con mi ejemplo, Dios es bueno y es fiel. Entonces, fíjate, la ofrenda trae recompensa. Y bueno, ofrecí hablar del presupuesto familiar, ofrecí hablar de cómo se pueden manejar los dineros para tener mayor rendimiento. Por eso empiezo con la ofrenda. Quien al tener ingreso de semana, de mensualidad, de quincena, de nómina, de gratificación, de bono, de lo que da el Estado con esta Secretaría del Bienestar a mayores de 65 años, pensión, jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Si de allí inmediatamente uno lo primero que hace es apartar su ofrenda, yo digo, empiezas bien, porque esa es la primera inversión que se tiene que hacer. Ahora, yo digo, sí, en tu presupuesto pues va a ser que la luz, que el gas, que el teléfono, que la gasolina, que la renta, que la comida, ropa, colegiatura, todo eso. Pero lo primero que tiene que ir, si quieres ser bendecido, es la ofrenda. Y así serás bendecido. Se multiplicará tu recurso económico. Ahora, déjame comentar un poco de esto para que conozcas más, para entrar al presupuesto. Si partimos de la ofrenda, tienes que entender que el diezmo en el Antiguo Testamento era el 10% de todo. O sea, todo lo que le pertenecía a alguien, de ahí daba el 10%. Pero también tenía que ofrendar al hijo primogénito. Pero si necesitaba el hijo primogénito para trabajar en el campo con él, con el padre de familia, pagaba 5 tantos por lo que valdría el diezmo del hijo para poderlo recuperar. Entonces, date cuenta qué celo hay para esto del diezmo desde parte de Dios. Ahora, una cosa que te voy a advertir, viéndolo desde la óptica del Antiguo Testamento, nadie diezma, porque si yo doy el 10% de mis recursos, de mi nómina, por ejemplo, me falta dar el de la ropa, el de el reloj que tengo, es decir, de todo. Y otros dirían, pues, de la casa, de los carros, etcétera. Nadie da el 10%. Aparentamos dar el diezmo con lo que se recibe quincenal, si así es el pago. Pero de la misma manera no se presume. Ya ves que el fariseo en Lucas 18 presumía, doy diezmos de todo lo que gano. No se presume, porque estamos empezando que somos deudores y somos administradores. Y lo mínimo que estamos haciendo es manejar el recurso de Dios. Eso es todo. Y decirle que dependemos de Él. Ahora, yo lo que sugiero es parte del 10%. Pero consciente que no eres un diezmador fiel, sino que apenas estás empezando. Porque en el Nuevo Testamento la ofrenda supera al 10%. La ofrenda es de todo, como el caso de la viuda que mencioné, pero también en el libro de los Hechos
donde dice en los primeros capítulos, que ya vimos ahora en las predicciones de Hechos, que los apóstoles y los creyentes se despojaban de lo que tenían y así lo iban a ofrendar. Fíjate de qué tamaño estamos hablando. Y bueno, es voluntario, sí, pero fíjate que la pareja que miente acerca de lo que está ofrendando, aparentando ofrendar más, Dios los reprende con la vida. Acuérdate que el apóstol Pedro va y les dice, oye, ¿por qué mentiste diciendo que habías ofrendado tanto si ofrendaste tanto? Y entonces con la vida pagan la mentira. Pero lo que llamó la atención es de que la ofrenda en el Nuevo Testamento es del 100%. Ahora, con honestidad y sin mentir, porque a Dios no le gusta la mentira y más Él conoce el corazón, el tuétano, dice el libro de Hechos, ¿no? Hasta dentro de nuestros huesos conoce. Yo recomiendo partir del 10% de todo ingreso. Y tendrás darte cuenta que la ofrenda, para no ser rutinaria ni mecánica, tiene que costar, tiene que llevar ese cosita de sacrificio, de decir, ay, me está costando. Lo digo para gloria de Dios, no es jactancia de ninguna manera. Nosotros como matrimonio pastoral, de la nómina ofrendamos el 15%. Ofrendábamos el 11,5%. Y hace unas semanas decidí ofrendar el 15% porque dije, si en los restaurantes a los meseros se les debería de dar el 15% de propina, mucha gente da ni siquiera el 10, unos dando el 10 sienten que cumplen, pero vamos a decirlo, la regla urbana es darles el 15% a los meseros, pues ¿cómo mi ofrenda puede ir con menos del 15%? Dios no es mesero, es dueño del dinero, pero si digo, si en el restaurante el 15% es para el mesero, lo que debería de ser, oye, pues para Dios, digo, caray, debería ser el 100, pero lo que digo es, estamos aprendiendo a ofrendar. Entonces, fíjate, los ejemplos que ha habido de pastores, qué pena, que dicen yo no ofrendo porque estoy dedicado al servicio y cosas así, pues es muy lamentable su testimonio, su ejemplo, su corazón, ¿verdad? Y fíjate que pues así hay varios casos de liderazgo que en esto pues son muy vergonzosos. Pero regresando a esto, te sugiero empezar como mínimo del 10%. Si es que no lo habías hecho, oblígate voluntariamente a fuerzas en tu comunión con Dios a dar el 10%. Si ya das el 10% de años, súbele un punto, súbele 2 puntos, no te quedes mecánico ni rutinario, que te cueste. Y no digo porque se haya incrementado tu sueldo. Nosotros no hemos tenido un incremento de sueldo desde hace unos 4 años o un poquito más quizás, y no lo digo como queja, ni lo digo como reclamo, lo digo que así, sin esa oportunidad, hemos decidido aumentar de la nómina al 15%. Entonces, obviamente sí se resintió porque, caray, estábamos acostumbrados a un porcentaje, ahora se incrementó, sí lo resentimos, en el sentido de que, es otra cantidad, pero como bendición, Dios bendice al dador alegre, lo ama, ve nuestras ofrendas por delante para bendecir nuestra economía y nos dice que lo probemos, porque antes dijo en Malaquías, ratero, fíjate qué feo, qué fuerte, al que no ofrenda ni el 10%, le llamó ratero, pero al que recapacita, le dice, pruébame y verás si no abro la ventana del cielo y derramo bendición hasta que sobreabunde. Y viene en plural, dice, abriré las ventanas de los cielos, o sea, no solo una, ¿no? Bueno, es una metáfora, por supuesto, pero está describiendo la generosidad de Dios para multiplicar nuestros recursos y bendiciones para salir adelante, ¿verdad? Entonces, lo que te estoy insistiendo es para tu beneficio.
para tu beneficio. Fíjate, ahí empieza, con un corazón alegre, con un corazón sincero, con amor, reconociendo que todo viene de Dios y como un acto de adoración, porque eso le estás diciendo, no dependo de mí, el trabajo me lo das tú, la salud me la das tú, la energía, la capacitación, la capacidad, me lo das tú, entonces así me das el dinero y así reconozco adorando y por eso ofrendo, partiendo por lo mínimo del 10% de mi ingreso, que es tuyo, Señor. Y te sugiero que no te acostumbres. Súbele 1 punto, 2 puntos, que te cueste, que te des cuenta, y no porque hayas recibido más ganancia, que dependes de Dios. Y va a bendecir tu presupuesto, y tu vida, y tu casa, y tu familia, porque la generosidad de Dios es evidente y manifiesta con quien obedece, ama y responde en esos principios escriturales. Por eso el tema, el cristiano y el dinero de Dios, empieza ofrendando, y ofrendando con inteligencia y ofrendando con amor para reconocer que todo viene del Dios del universo y el Señor de la vida. Haciendo eso, entonces continúa el resto. Y el resto se llama hacer un presupuesto. Fíjate que nuestra sociedad, pues es interesante, porque en nuestro México, curiosamente, somos un poquito indisciplinados, somos un poquito, ¿cómo lo diré? Para no sentirnos incómodos ni aludidos. Pero bueno, como México no hay dos, ya, como dice la frase, ¿no? Entonces, estamos muy dados a la improvisación. Y la improvisación, precisamente lo que quiere decir es que sin planeación alguna, que sin estrategia, que sin inteligencia alguna, nos movemos y somos. Y allí va también el dinero. Ahora, cuando hablamos de presupuesto, algunos piensan, tengo que sentarme y escribir, poner en una hojita en blanco y negro, sí, estas cuestiones. Sí, algunos tienen que hacerlo así. Otros lo hacemos mentalmente. Tenemos la disciplina y tenemos, pues, no quiero oírme como muchas veces me oigo, pero tenemos la capacidad, pues, con la pura cabecita de hacer distribución, de hacer cuentas y de hacer aplicación de los recursos. Ahora bien, mira, primero, se recomienda mucho tener cuidado de los gastos hormiga, así los llaman. ¿Qué son los gastos hormiga? Esos gastos pequeños, casi insignificativos, casi imperceptibles, pero que ahí están como gotera pequeña, gotita por gotita, y hacen fuga de dinero. Sobre todo es en nuestra sociedad mexicana por esos gustitos, y por gustitos voy a denominar pues todo lo que es la comida chatarra, todo lo que pueden ser algunos, voy a decirle vicios, ¿no? Que la gente pues trae de ciertas costumbres, eh, refrescos. Nuestra sociedad es de las primeras en orden mundial del consumo de comida chatarra y de refrescos. Entonces, pues los gastos hormiga es esa fuga, como tener el bolsillo roto, donde se está escapando el dinero. Y primero lo que se tiene que hacer es cerrar esa fuga de gastos hormiga. Cerrarla definitivamente. ¿Quieres que te rinda, tu dinero? Cierra la fuga del gasto hormiga. Se tiene que cerrar. Ahora, ¿cómo se cierra? Pues a través de un presupuesto. A través de la elaboración de un presupuesto es como puede uno cerrar esa fuga de gastos hormiga.
¿Qué hacemos con el presupuesto? Mira, aquí cada quien se va a sentir más a gusto como decida estructurarlo. Yo solo voy a hacer algunas sugerencias de lo que tiene que llevar incluido el presupuesto para tener la optimización del recurso. Bien, ¿qué hacemos? Si no tienes experiencia con la contabilidad, con la administración, con esas cuestiones, pues no mencionaremos técnicamente los nombres que se deberían emplear para el manejo de esto, pero vamos a describirlo de la manera más sencilla, más práctica, ¿sí? En una hojita haces una rayita para hacer la división de tu entrada, el dinero que recibes, y de tus salidas, para así poner lo que vas a estar aplicando con los gastos. Entonces, primero se pone ¿qué se recibe? Y ahí está, pues, la quincena, la semana, mensualidad. Ahí está lo de la Secretaría del Bienestar para mayores de 65. Ahí está si alguien en la casa contribuye también. Que haciendo un paréntesis, fíjate que debería de pasar, ¿eh? Si tienes hijos activos económicamente viviendo en el techo paterno, en la casa familiar, deberán contribuir. Ahora, no estoy diciendo que paguen renta o que paguen su comida, pero sí una contribución en cuanto reciben su ingreso para el manejo del presupuesto familiar. A veces es simbólico, a veces quincenalmente algunos hijos dan 500 pesos, 700, una cosa así, que con eso pues no pagarían renta ni comida en ningún lado, pero de alguna manera están diciendo en la casa, aquí está mi cooperacha, ¿no? Debería estar incluida, ¿eh? Bueno, nosotros lo manejamos así en la casa pastoral, porque te habrás dado cuenta contratarnos que hay mucho amor, hay mucho juego, pero también hay mucha formación y mucha disciplina. En fin, entonces pones tus ingresos, ¿qué te está entrando, verdad? Y ahí tienes un total. Entonces, para salidas, hablando de todo lo que ya dije, lo primero va el diezmo ofrenda. Yo le llamo ofrenda, unos le dicen diezmo, pero yo le llamo ofrenda a mi participación del 15% de lo que es la nómina en la casa pastoral, la ofrenda, ¿sí? Porque ahí va aglutinado, diezmo, todo, en fin, ofrenda. Bueno, entonces, después de eso, y aunque dijeras, ¡ay, esa lana! Y te digo, es la mejor inversión. Después de eso, algunas personas pueden tener la capacidad de ahorro. Eso sería muy bueno. En estos tiempos no es tan fácil, pero sí cuando el ahorro, en vez de ser un gasto hormiga, es una inversión hormiga. Si el diezmo, ofrenda, es la inversión más fuerte que se puede hacer para el reino y garantizar bendición, entonces bancariamente tu ahorro puede ser una distribución mucho menor. Puede ser el 1%, y si quizás no llega ni siquiera a punto porcentual, por decir 100 pesos, ¿sí? 50 pesos, pero ponerlo a ahorro. Fíjate, primero ofrenda, después ahorro. Y el ahorro, si no es con punto porcentual, el 1%, el 2%, no sé, pues una cantidad. No importa que sea modesta, pero el hecho es hacerla. 100 pesos, 50, 500 en algunos casos, no sé, pero tenerla. Y ser disciplinado, porque aquí lo importante del presupuesto es ser disciplinado, ser cumplido, ser tú tu propio supervisor. Por eso valdría con algunos tenerlo por escrito para sujetarse a él, y también creo que valdría mucho la pena comentarlo con la familia, ¿sí? Con la esposa, con los hijos, platicar. Vamos a manejar un presupuesto para nuestra optimización financiera. ¿De dónde valdría la pena que también todos en la casa, pensando que son creyentes, supieran bien esta cuestión del diezmo ofrenda? Sería clave para que todos pudieran estar en ese entendido. Porque incluso si el hijo es activo económicamente y va a dar su participación en la casa, que no diga que de ahí va a salir el diezmo. No,
de lo que recibe el hijo, de lo que recibe como recompensa de su trabajo, retribución. De ahí tiene que apartar su ofrenda individual, de ahí tiene que apartar su diezmo, y ya lo otro es la participación con la casa paterna. Sí, pues o sea, no se trata de regatear. Cuando la gente empieza a regatear, no, yo ya apoyé en mi casa, ya por eso estoy libre de diezmo, porque de lo que apoyo van a ser el diezmo familiar, pues no se vale. Yo conocí gente que se decía pastor y que manejaba así sus recursos, fíjate. Nuestro ejemplo, por eso es la autoridad moral del tema, es al revés. De lo que es la nómina pastoral, de ahí se apartaba la ofrenda, y te digo más del 10%. De lo que le daba Pera para el mandado, de ahí ella apartaba un poquito más del 10% y ofrendaba. Y lo que se le daba a mis hijos, incluso como estudiantes foráneos, que iban muy limitados y con gastos muy exactos, presupuesto muy exacto, de ahí ofrendaban más del 10% también los muchachos. Entonces, lo que estoy diciendo es, si cada uno en la familia tiene la capacidad de ser un ofrendador de corazón, van a ser bendecidos. Van a ser bendecidos. Entonces, mi recomendación es que toda la casa, que toda la familia esté consciente de la bendición que es la participación voluntaria, amorosa de la ofrenda de todos quienes participan en la casa. Eso es sumamente importante individualmente, y ya contribuyendo con la familia, sacar el diezmo y ofrenda de familia. Porque te digo, si se empieza a regatear sobre este tema, porque un pastor eso decía, mi esposa ya no ofrenda de lo que yo le doy porque yo ya ofrendé de lo que recibí, pero pues al final la esposa estaba recibiendo esa cantidad como hubiera sido. Entonces yo te vuelvo a repetir y a insistir, el que regatea con Dios podría tener regateo de bendiciones. Con Dios, dice el salmista, ¿quieres un corazón humilde? ¿Quieres un corazón sincero? No un corazón que regatee. Si empezamos a ponerle cuentas a Dios y a hacer números y a ver cómo me lo transo más o cómo salgo ganando más, pues es, yo digo, muy peligroso. Porque el cielo podría decir, pues yo también te regateo bendiciones, ¿no? Entonces, es un tema delicado, pero yo digo, sobre todo te conviene a ti, ofrendador, sincero y amoroso y fiel. Entonces, continúo con mi presupuesto y habiendo partido de ofrenda y de ahorro, proporcionando una cantidad, aunque sea simbólica, pero proporcionándola, continúo con los gastos, llamaría yo, urgentes. Algunos le ponen fijos, otros de operación. Yo le llamaría gastos urgentes. Y eso, obviamente, es sustento y abrigo. Empieza con la comida y sigue con el techo, ya sea renta, hipoteca, lo que tenga que ser, pero son los gastos más fuertes. Ahora, para el presupuesto de comida, de alimento, te voy a sugerir, mira, aquí es una cuestión no solo de gusto y no solo de capricho, sino de oportunidad. Te estoy diciendo. A veces, en tiempos no sencillos, pues uno tiene que hacer ajustes sobre su dieta. Y lo que se recomienda aquí es no comida procesada, no comida elaborada, sino
el gasto sabio de el mercado, y que es la fruta, la legumbre de temporada, de estación. Viendo también, por supuesto, y ahora que hay competencia y esas cuestiones, la oportunidad de conseguirla a mejor precio en ciertos sitios. Entonces, sí tiene que haber, de alguna manera, una búsqueda para encontrar en qué lugar y qué producto puede ser mejor empleado, mejor gastado, ¿sí? Entonces diríamos, lo básico, fruta, legumbre. Seguimos. Necesitamos la proteína. Y la proteína puede ser animal o vegetal. Fíjate que hay mucha gente que gusta de comida que hasta cierto punto puede ser dañina. Entonces vamos a decir, vamos a buscar evitar las grasas. Y para evitar eso, hay que buscar proteína de carácter vegetal. Te recomiendo la soya, ¿eh? La soya es un magnífico alimento y bueno, no soy nutriólogo ni es clase de nutrición. Tú puedes asesorarte en YouTube con especialistas, pero hay soya hasta con sabor y manejada de tal manera que no solo es muy económica, sino que también es muy sabrosa. Y también hay recetas de cómo se puede manejar. Y es una sustitución muy buena de la carne, o te diría, para mezclarla en alguna proporción con carne. Por ejemplo, estoy pensando en voz alta, puede ir el 25% de proteína animal con el 75% de proteína vegetal mezclada, ¿no? En fin, pero es buscarle. Otra cosa son los cereales. Pero por cereal no estoy pensando en el procesado de marca. La avena, la avena es de los mejores cereales. Como la avena no hay otro, ¿eh? Y la avena, tú la compras natural. Y fíjate, yo tengo con muchos años de ingerir en mi desayuno avena. Y lo hacemos así porque hay gente que dice que no le gusta porque sale babosa, que le dicen, ¿no? Eh, bueno, sabes a qué me refiero, por babosa, ¿no? Entonces la avena, nosotros la manejamos así. Cruda, se pone en una taza, en un recipiente, le pongo leche, pero igual la leche, ahorita te doy los tips, y así remojada, con poquita pasas, algunos se ponen amaranto, pedacitos de nuez, cosas así. Se deja toda la noche y al otro día está compacta, un poco jugosita, líquida, más no babosa, y es muy buena digestión, ayuda mucho a todo el aparato digestivo, pero también proporciona mucha energía y es un carbohidrato que también trae proteína y te da mucha pila, pues. Entonces, eso es magnífico para desayunar. Fíjate que el frijol le hemos hecho el feo en México diciendo que es alimento de pobre y que, pues tú sabes todo lo que se dice, ¿no? Pero los frijoles, en sus distintas presentaciones, porque ya ves que hay negro, pinto, bayo, no sé qué tanto, es un magnífico alimento. El frijol es un magnífico alimento y muy recomendado por la gente que hace ejercicio y que hace ejercicio con intensidad. El frijol proporciona también proteína, fibra y energía. Mi cena consiste en frijoles. Ahora, hay gente que dice, bueno, pero es que produce gases. También hay un secretito para cuando se están preparando los frijoles, se les pone ahí ciertas hierbitas y elimina también los gases. Entonces, fíjate, la alimentación puede ser sana, nutritiva y económica. Cuando uno está escogiendo qué y cómo y todo, eh, es un presupuesto sabio, bien cuidado y rendidor. Bueno, y así hay muchos más ejemplos de alimentos saludables. Entonces es alimentación.
Después, pues no hay opción, es la renta, ¿verdad? Y después son los servicios. Fíjate que con los servicios es cuestión de disciplina. Yo me he dado cuenta, el agua, dejan abierta la llave del agua, de la regadera, usan manguera para lavar el carro. La luz se prende y dejan las habitaciones con la luz prendida. O dejan aparatos prendidos, se va la gente y está el radio funcionando. Mira, aquí hay que ser disciplinado y ser muy observador y estar apagando las luces que no se están usando. Si tienes en una instalación 2 o 3 focos para un apagador, usar uno y quitar 2 o aflojarlos para que no estén consumiendo, y con un foco. Mira, hay muchos modos de ahorrar, muchos modos de ahorrar. También, por ejemplo, las recargas con los celulares, también es posible optimizar el manejo del celular. Si tienes el paquete de teléfono fijo con el de la tele, etcétera, o internet, pues usa el teléfono fijo, ya está incluido en la mensualidad de ese paquete. Luego le digo yo a la gente, estando yo aquí en la oficina de la casa pastoral, no me llames al celular, llámame al teléfono fijo, o te llamo del teléfono fijo, optimizo pila, batería, todo lo que implica celular. Entonces, es cuestión de observación y de disciplina y de aplicar en el presupuesto ciertos gastos que tienen que ir de cajón, pero cuidadosos. Y los gastos hormiga, definitivamente eliminarlos. Ahora, si en tu presupuesto está saludablemente manejado, pues es probable que tengas la capacidad hasta de darte un gusto. Si puedes darte un gusto después de ofrenda, después de ahorro, de un presupuesto bien manejado y te queda cierta cantidad, pues puedes manejarla para recreación y no te la quemes en ese momento, la conservas, pero esa parte de ahorro, porque también, pues para algunos de nosotros, nuestro seguro social es el doctor Simi, ¿no? Entonces también hay que tener en el presupuesto un apartadito de imprevistos, que no tiene que ser el del ahorro. Te digo, es cuestión nada más de aplicarse en un presupuesto y poner ciertas cantidades, si quieres simbólicas, con la excepción de la ofrenda, pero el resto, si quieres simbólicas, de ahorro, de doctor, de recreación, pero tenerlas ahí y no tocarlas. Pero el resto, si quieres simbólicas, de ahorro, de doctor, pero los gastos fijos o de emergencia, diría, ser cuidadoso y selectivo en cómo se están canalizando. Yo creo que merece todo un tema, pero ahorita lo que diría sucintamente es, hay gente que no la piensa y cuando alguien se acerca a pedir ayuda, un préstamo, etcétera, la ofrece. Ahí nada más yo sugeriría, con tu oración, sabiduría y sobre todo también tener la disciplina para saber decir no cuando hay que decir no. Es que hay gente que no sabe decir no y por lo mismo se mete en problemas y puede meter en problemas a su misma familia. Oye, necesito que me ayude, sí, pero la familia es la primera que necesita ayuda. Entonces lo que estoy diciendo es también tener la cabeza fría para saber cómo, cuándo y la capacidad de ayuda, si es el caso. Bueno, hemos llegado al final de nuestro tiempo, con esto terminamos esta emisión. Me da mucho gusto saludarlos y mandarles bendiciones a todos y que primeramente Dios, todos estando bien, nos podamos ver en la próxima emisión con el favor de Dios. Muchas gracias. Hasta la próxima.